Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo y el día de hoy nos toca terminar los últimos versículos del capítulo 24. Recordemos que Jesús está hablando a sus discípulos acerca de los tiempos finales y les advierte acerca de los peligros que encierran estos tiempos finales, no tanto por los sucesos o por los acontecimientos que se vayan a dar, sino por los engañadores, los alborotadores que se van a levantar tratando de angustiar a su iglesia. Aún usarán, nos contaba el Señor, prodigios y señales milagrosas para tratar de confundir a la iglesia. Otros tratarán de turbar a la iglesia diciendo que ya el Señor vino. Pero por eso mismo el Señor nos instruyó que cuando Él venga, todo ojo le verá. Él no vendrá y estará escondido en un grupo o estará en una región. No, Él mismo lo dijo, que su venida será vista por toda etnia, todo ojo lo verá, todos lo veremos. Inclusive antes de su llegada habrá toda una conmoción en la naturaleza, una gran conmoción que asustará justamente a la gente que viva en esos momentos. Pero Jesús mismo nos advierte acerca del carácter de los hombres de ese tiempo. Y comparó el carácter de los hombres de ese tiempo con el carácter de los hombres que estaban en el tiempo de Noé. Y básicamente podríamos resumir en una insensibilidad creciente a su palabra. Así como en los días de Noé, cuando Noé les predicaba y les decía que se salven porque iba a venir un diluvio producto de sus pecados. De la misma manera, el día de hoy, la gente no cree que el Señor va a venir, o si cree que el Señor va a venir, no cree que va a venir con un juicio para aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados. Y siguen con sus vidas como si nada aconteciera. Y esto es lo que justamente Jesús nos estaba enseñando. Y más nos mostraba que así como un padre de familia que no se prepara, que no se alista para la visita de un ladrón, de la misma manera, su venida va a sorprender como un ladrón en la noche a todos aquellos que no están esperándolo, a todos aquellos que no se han preparado para su venida. Por lo que Jesús nos advierte a nosotros, a su iglesia, que debemos estar velando. Velad, estad preparados para su venida, porque Él mismo nos dice que no sabremos cuándo Él viene realmente. Ok, leemos entonces los siguientes versículos a partir del verso 45 en el capítulo 24. Dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de diente. Comienza diciendo esta parte, recordemos el contexto. Jesús está advirtiendo que su llegada va a ser inesperada, como un ladrón en la noche lo comparó el Señor, y ahora dice, ¿no? Él lanza una pregunta y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y va a hablarnos una parábola acerca de este siervo fiel y prudente. ¿Quién es este siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Obviamente en la parábola, si es un siervo, va a darle una función. En este caso, el dar alimento a tiempo a los de su casa. Pero hace la pregunta y dice: ¿quién es pues este siervo fiel y prudente? En otras palabras, podríamos decir también: ¿dónde está este siervo fiel y prudente? Y el Señor nos hace reflexionar justamente. Recordemos, el contexto es la venida del Señor. El Señor está diciendo que Él va a venir de manera inesperada y pide a la iglesia que esté velando y esperando su llegada. Y luego dice: ¿quién es? ¿Dónde está este siervo fiel y prudente? ¿Dónde van a estar estos siervos fieles y prudentes? Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, cuando dice siervo fiel y prudente, ¿a quién se está refiriendo? Algunos podrán decir, de repente no se refiere a los líderes de la iglesia, aquellos que van a alimentar a la grey, y eso es lo que está diciendo el Señor. Y la otra posición podría ser es que se está refiriendo a la iglesia general, pues el mensaje estaba yendo a la iglesia general. Ahora, ¿por qué podemos decir o por qué podemos afirmar que es un mensaje a la iglesia general? Para ello, vamos a leer algunos otros versículos que nos van a llevar justamente a esta conclusión.
En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Pablo le decía, o nos decía, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús también en nosotros, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el concepto de Pablo aquí es que nosotros debemos tener ese mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir que tuvo Jesús? Es tomar la forma de siervo. Dejando el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, no estimó el hacerse siervo semejante a los hombres. Entonces, el llamado que el Señor nos hace es ¿a qué? A ser siervos, a tener este sentir de Jesús de ser siervos. No importa la posición que en este mundo tengamos, no importa la profesión, las coronas, los logros que podamos haber tenido en este mundo. El Señor nos está llamando a tener ese mismo sentir de Jesús, de ser siervos. Entonces, la iglesia está llamada a ser siervos. Todos los creyentes estamos llamados a ser siervos. Juan 13:14 dice el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dice, si yo, el Maestro, su Señor, les he lavado los pies, en otras palabras, les he servido de esta manera, pues ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. En otras palabras, ustedes también deben servirse unos a otros. Entonces ya vemos, en Filipenses nos está diciendo el Señor que debemos nosotros que tener la misma actitud de Jesús, ser servidores, no importando la posición en la que hayamos estado. Y aquí en Juan nos dice que debemos que servirnos unos a otros. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, el Señor ahora nos ha dado libertad, pero no nos ha dado libertad para que nosotros vivamos en la carne, sino la libertad a la cual nos está dando es ¿para qué? Para que nos amemos unos a otros, para que nos sirvamos por amor unos a otros. Entonces ya vemos, el llamado de la iglesia definitivamente es a servir, y hace un énfasis muy especial en el amarnos y el servirnos unos a otros. Romanos 12:11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice, sirviendo al Señor. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino que sirviendo al Señor. Debemos nosotros vivir ¿qué? Sirviendo al Señor. Entonces, solo en estos versículos podemos ver que el llamado que el Señor hace a toda la iglesia es ser ¿qué? Servidores. Es un llamado a ser ese siervo fiel y prudente que nos está hablando aquí en Mateo. Entonces, el Señor, recordemos, está hablando a sus discípulos, les está diciendo a ellos, cuidado, ustedes deben velar, ustedes no les debe sorprender mi llegada, aunque no van a saber cuándo, a qué hora, pero ustedes no les debe sorprender. Ustedes deben estar siempre preparados, siempre velando, siempre ¿qué? Esperando. Por tanto, todo creyente es llamado a ser siervo. Por eso el Señor dice, ¿dónde están esos siervos fieles y prudentes? La idea es que la iglesia pueda responder, aquí estamos, Señor, preparados, listos, esperándote. Porque el llamado para todos los creyentes es a ser siervos. Ok, ¿y con qué servimos? ¿Con qué vamos a servirnos entre nosotros? ¿Con qué vamos a servir a otras personas? Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Verso 4 de este mismo capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y aquí Pablo nos está diciendo que hay un mismo Dios. Y este mismo Dios nos ha dado de dones a cada uno de nosotros. ¿Y para qué nos ha dado esos dones? Dice en el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para ese provecho mutuo. ¿Ok? Entonces, el Señor nos ha dicho, ustedes deben servirse unos a otros. Tengan el mismo sentir de Jesús, de ser siervos. Sírvanse unos a otros. Ustedes tienen libertad ahora para poder servirse en amor unos a otros. Ok, Señor, ¿y cómo nos servimos? Ok, el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, diversidad de formas para poder ayudarnos para el provecho mutuo. Y pone algunos ejemplos Pablo en el verso 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otros palabra de ciencias, a otros fe, a otros dones de sanidades. Ok, el Señor está poniendo algunos ejemplos aquí, diciendo, sí, el Señor los capacita de esta manera. ¿Para qué? Para que entre ustedes puedan amarse, para que entre ustedes puedan servirse. Y miren cómo el Señor es de sabio. En Hebreos 10, capítulo 24, un versículo que conocemos bastante, nos recuerda el Señor, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, haciendo ese enlace con la venida del Señor. Y nos está diciendo, ok, ustedes como iglesia, ¿saben que el Señor se acerca? Sí, por tanto, cuanto más ustedes saben y entienden que el Señor se acerca, ustedes no pueden dejar de reunirse, sino que al contrario, tienen que reunirse ¿para qué? Para estimularse al amor, para estimularse a las buenas obras, y dice, exhortándose unos a otros. O sea, en otras palabras, como animándose unos a otros a seguir adelante, animándose unos a otros en la palabra, animándose unos a otros en la fe, y considerarse unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor, para enseñarnos a cómo amar, las distintas formas de amar y de hacer buenas obras. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una tarea, tenemos un papel. Los días que nos reunimos, congregarse no solo habla de los domingos, sino los días que la iglesia se reúne. Por tanto, dice, no debemos dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Nos reunimos, el día que nos reunimos, eso va a depender de cada iglesia local, pero el día que nos vamos reuniendo, sean 2 veces por semana, 3 veces por semana, los días que nos reunimos, cada uno de nosotros tenemos un papel, una tarea, el servirnos unos a otros. Podemos hacer el servicio al Señor a través de la iglesia como estructura, y que nos pone en alguna función de repente, o si no estamos en esa función, pues seguimos siendo siervos de Dios. ¿Para qué? Para animarnos unos a otros, para poder estimularnos, enseñarnos a amar, enseñarnos a hacer buenas obras, cada uno de nosotros considerándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a servirnos, el Señor nos ha dado dones, talentos, formas de hacer las cosas. ¿Para qué? Para poder estimularnos al amor, a las buenas obras, a seguir adelante en el Señor. Por tanto, mientras más creamos y entendamos la venida del Señor, más debemos reunirnos. Más debemos estimularnos unos a otros, más debemos enseñarnos en amor unos a otros, más necesitamos enseñarnos a hacer el bien, más necesitamos animarnos unos a otros. Dice en el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Señor es que ¿quién es este siervo fiel y prudente? ¿Quién es este siervo? ¿Dónde está este siervo fiel y prudente? Y el Señor, ¿por qué? Porque cuando encuentra ese siervo fiel y prudente, el Señor, ¿qué? Dice, le confía un servicio. Y no quiere que nos olvidemos de ello, ¿no? Que el Señor nos va a dar, ¿qué? Un servicio. Cada vez que seamos más fieles al Señor, el Señor nos va a conceder más situaciones para poder servirle a Él. ¿Ok? Entonces dice, dichoso aquel siervo al cual, verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. Dichoso aquel que cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Cumpliendo la función que el Señor le ha dado. Dichoso el que le encuentra el Señor haciendo la función que Él le ha dado, porque todos somos integrantes de un cuerpo y tenemos diversas funciones, sea en la estructura como iglesia o sea fuera de la estructura como iglesia. Porque igual, si eres madre, te da una función como madre para servir, como esposa para servir, como esposo para servir, como hijo para servir, como trabajador, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado, ¿qué? Funciones a cada uno de nosotros. ¿Dónde están esos siervos fieles? Porque cuando encuentra el Señor siervos fieles, les da ¿qué? Un mayor servicio, mayores tareas para o dentro del reino de Dios. Dichoso, dice aquel al que lo encuentra así. ¿Y por qué dichoso? Dice, porque el Señor cuando venga y lo haya así, verso 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. En la ilustración que nos hace Jesús acerca de este siervo fiel y prudente, dice, dichoso es él. ¿Por qué? Porque el Señor cuando lo vea haciendo lo que debe hacer, vendrá y le dará una recompensa. ¿Cuál es? Lo pondrá sobre todos sus bienes. La Biblia dice que somos coherederos de Cristo de todo el reino de los cielos.
Entonces también se cumple esto. Cuando el Señor encuentra a esos siervos fieles, prudentes en nosotros, también nos concederá mayores cosas en el reino de los cielos. Ok, pero no perdamos de vista la parábola, la ilustración que el Señor está haciendo acerca de su venida. Acordémonos que el tema todavía sigue siendo su venida. Entonces, verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿Cuándo? Cuando le encuentre haciendo su deber, sirviéndose unos a otros. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es nuestro deber entonces? ¿En qué debemos prepararnos nosotros como iglesia? ¿Cómo debemos estar listos como iglesia ante la venida del Señor? ¿Qué significa eso? ¿Vamos a estar orando, cantando, esperando que el Señor venga en algún momento? No, imposible, porque Él mismo dijo, no sabemos la hora, no sabemos cuándo Él va a venir. Entonces, de eso no se trata. Entonces, ¿debemos hacer vigilias esperando que el Señor venga en una de esas vigilias? Tampoco, porque no sabemos cuándo viene. Entonces, estaría de más eso, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata esta preparación? Esto de estar listos, de ser esos siervos fieles y prudentes que el Señor nos ha dicho. Ok, para esto vamos con algunos otros versículos. Dice Romanos capítulo 13, verso 11. En Romanos 13, 11 nos dice lo siguiente. Dice, y esto conociendo el tiempo en que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. O sea, está más pronta la venida del Señor que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día, por fin, ya viene el Señor. Por tanto, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ok, tú todavía estás caminando en obras de las tinieblas, tienes que desecharlas y empezar a caminar en la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Definitivamente esto no es estar entendiendo que ya el día se aproxima. Si ya el día se aproxima, si ya el Señor está cerca, no podemos estar andando así, sino al contrario. Dice, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de nuestras carnes. Nuestra carne quiere algo, pues no le vamos a dar lo que nuestra carne quiere. Más bien, dice verso 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de dar de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí en esta ilustración de Romanos, Pablo nos está diciendo, ok, el día se acerca, estamos cada vez más cerca de la salvación, por tanto debemos estar preparados, por tanto debemos estar listos. ¿Y cómo debemos estar listos? Andando en la luz y dejar todas las obras de las tinieblas atrás. Ok, de forma práctica, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, Pablo nos pone este ejemplo. Si hay dos hermanos y uno tiene una costumbre diferente a la otra, y dice que el que come no menosprecia al que no come, y al revés tampoco. Entonces nos ilustra que como miembros del cuerpo vamos a tener costumbres diferentes, formas de pensar diferentes, y no podemos desestimar el uno al otro, porque somos todos un solo cuerpo. ¿No? Somos todos un solo cuerpo. No nos olvidemos de ello. Entonces nos está diciendo que no debemos juzgarnos en estas cosas unos a otros, porque para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y sigue diciendo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo nos lleva nuevamente, ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, al fin de los tiempos, al juicio. Nos está llevando, y comenzamos el pasaje que leímos en Romanos
13:11, diciéndonos que la salvación se acerca, por tanto debemos vestirnos de luz, quitarnos todas esas obras de la carne, y nos pone un ejemplo que en la relación que tenemos nosotros en la iglesia hay formas de actuar diferentes, pensamientos diferentes, y no vamos a juzgar unos a otros, no vamos a menospreciar unos a otros, porque todos finalmente vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Así es como debemos prepararnos. Así es como debemos prepararnos para su llegada. Miren, 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Nos está hablando de el día del Señor, el día del juicio. Él ya viene. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice, sean ustedes sobrios y estén velando en oración. ¿Y qué quiere decir? ¿Que nos reunamos en oración esperando la llegada del Señor? No, ¿para qué nos sirven estas oraciones? ¿O en qué se basan estas oraciones? Verso 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y cada uno, según el don que ha recibido, ministre los unos a otros como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. De nuevo, Pedro está diciendo, el fin de todo se acerca. Ya se va a acabar todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sobrios y velar en oración. Y sobre todo, dice, debemos que aprender a amarnos de una manera ferviente, porque el amor va a cubrir multitud de pecados, hospedándonos unos a otros, y de acuerdo al don que hemos tenido, vamos a ¿qué? A ministrarlo unos a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado al servicio y Él está buscando, ¿dónde está ese siervo fiel y prudente? Y la idea es que la iglesia responda, aquí estamos listos, estamos preparados, te hemos estado esperando, Señor. ¿Y cómo me has estado esperando? Hemos estado velando y hemos estado orando. ¿Y para qué han estado orando? Hemos estado orando, ¿para qué? Para que sin murmuraciones y con todo nuestro amor nos amemos unos a otros, para que nosotros podamos estar, ¿qué? Juntos, ¿no? Hospedándonos unos a otros, teniendo ese ferviente amor, y de acuerdo a los dones que nos ha dado, pues los vamos a ministrar a otros. Así es como nosotros esperamos la venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá, otra vez, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor viene en un momento que nadie lo espera, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios? O sea, en otras palabras, ustedes ya entendieron. Ustedes han entendido que va a venir el día prontamente, que todo esto va a ser destruido, que todo esto va a ser quemado. Entonces, ¿cuánto más ustedes deben vivir de una manera santa delante de Dios? Esperando y apresurando ¿qué? Su venida, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo nos preparamos? Esperando al Señor, velando en oración, no solo como un ejercicio intelectual, sino que aprendiendo a buscar santidad en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pablo, ninguno de los apóstoles dejaron de animar a la gente con la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Entonces el Señor nos dice que el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser sea guardado ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, el mismo Dios les santifique a ustedes, y todo su ser se guarde irreprensiblemente hasta la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser pronto. Por eso es que cambien esos vestidos, cambien esa vestimenta. Santiago capítulo 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí miren lo que dice Santiago. Debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, ustedes tengan paciencia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no dejéis no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados.
He aquí el juez está delante de la puerta. Ya el Señor viene. Así es que tengamos cuidado. Y la idea es que nosotros debemos tener una relación adecuada entre nosotros. Debemos, dice, afirmar nuestros corazones hasta la venida del Señor. Dice en el verso 9. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos esto? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y bueno, aquí Santiago ya empieza a hablar algo más acerca de otras cosas diferentes ya a la venida del Señor. Pero miren, hasta aquí dice que tengamos paciencia y esperemos la venida del Señor. Filipenses capítulo 4, verso 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Miren, ahora el servicio va a ser que no solo dentro de la iglesia, sino para todos los hombres. Sea conocida vuestra gentileza. ¿Por qué? Porque el Señor viene, ¿no? Toda la Biblia está unida y tiene relación con la venida del Señor. Volvemos a Mateo capítulo 24, verso en este caso 48, dice: pero si aquel siervo malo, ok, entonces encuentra un buen siervo, un siervo fiel, prudente. Ya hemos dicho, este siervo fiel, prudente está hablando a la iglesia que tiene que hacer todas las cosas que hemos leído, que tiene que hacer, prepararse así en su corazón para su venida. Cuando llega el día de su venida, miren qué pasa. Verso 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí identifica un siervo malo, ¿no? Un siervo malo que dice algo en su corazón. En otras palabras, Jesús nos va a mostrar las características del corazón justamente de este siervo malo. ¿Qué es lo que dice este siervo malo? Mi señor tarda en venir, y por tanto él comienza a hacer cosas que no debe hacer. Y estas palabras definitivamente significan mucho, ¿no? Esto de mi señor tarda en venir. ¿Quién está hablando? Un creyente que de repente no lee la Biblia y que sabe que tiene que tener paciencia y que ya la venida del Señor está pronta. O está hablando alguien que realmente no lee su Biblia, no sabe que el Señor va a venir, y por tanto, al no leer su Biblia, no sabe que Jesús va a venir, y se convierte pues en un siervo negligente e irresponsable. Ahora, nos dice acá el Señor, mi Señor no tarda en venir. O mi señor tarda en venir. Entonces, lo segundo es, este hombre es un burlador, es alguien que se burla, que va a satirizar la presencia de Jesús mismo. Podría ser que sí, porque aquellos hombres obviamente no creen que el Señor va a venir y van a comenzar inclusive a burlarse. Ok, podría ser. Pero veamos algo más acerca de esto. Como hemos visto, si no hay luz, la luz de la pronta venida del Señor, si no hay un entendimiento como en los días de Noé, del pronto juicio de Dios, y de pronto todos siguen haciendo su vida como sea, entonces cuidado, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como decía, aquellos que caminan de esa manera prontamente van a comenzar a vivir en una rutina, y van a comenzar a vivir como siempre han estado viviendo, sin mayores cambios en su vida. Y entonces, si ya no caminan a la luz de la venida del Señor, como bueno, mi Señor tarda en venir, ¿cuándo vendrá? De repente no viene, qué sé yo. Empiezan a pensar y decir lo que dice justamente en el siguiente versículo, en el verso 48, dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ya no está caminando a la luz, a la esperanza de la venida del Señor. Y como el Señor todavía en su mente va a tardar de venir, pronto va a comenzar a salir todos los frutos de su carne. Y si salen los frutos de su carne, ¿qué saldrá? Celos, pleitos, iras. Y comenzarán ¿a qué? A maltratarse unos a otros, a maltratar a otros consiervos, y hasta aún los golpearán, ¿no? Como nos ilustra en esta parábola. Entonces el uno hablará mal del otro, lo criticarán, lo insultarán, se juzgarán, entre ellos inclusive se insultarán. Esa es otra manera de decir que lo herirán, ¿no? Así. ¿Y qué va a ocurrir en los hogares? Lo mismo el esposo con la esposa, no entienden que son consiervos y le trata mal, al final lo insulta y todo ello. ¿Por qué? Porque no se vive a la esperanza de la venida de nuestro Señor. Por tanto, mientras más cercano es el día de su venida, mientras más cercanos estemos y se acerque su venida, más debemos reunirnos entre nosotros,
más debemos orar y más deberemos aprender a caminar en el Señor. Porque si no esperamos su venida, vamos a dar en poco tiempo rienda suelta a nuestra carne y rienda suelta a solo nuestro deseo, solo nuestro propio pensamiento, nuestros deseos carnales, ¿no? Porque pensamos que sí lo podemos nosotros hacer. Y dice aquí las escrituras que aún van a comer y beber con los borrachos. Habrá tal insensibilidad a la palabra de estas personas, de este tipo de siervos, que al ver que el Señor no viene, entonces, bueno, van a vivir en sus vidas antiguas y aprenderán que nuevamente a tomar, a embriagarse y a tener ese círculo de vida. Pero nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Y dice, y vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. Nuevamente el énfasis que Él viene en una hora que nadie sabe, un día que nadie sabe, y por tanto va a agarrar, así como está, a este padre de familia. ¿Y cómo está este padre de familia? Pues no cree en la venida del Señor, porque no la está viviendo de esa manera, está dando rienda suelta a su carne, ya tiene 2 esclavos en la historia, entonces vemos cómo va dando rienda suelta a su carne, discute con sus consiervos, ¿no? Discute, se molesta, y empezamos a mirar, ¿okay?, a este siervo malvado en todo su actuar. Nadie sabe cuándo vendrá Jesús. Verso 50. Porque vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Nuevamente, no espera, no sabe, y si no espera, entonces no tendrá otra oportunidad. El Señor vendrá, dice, en ese día, y con voz de mando, con trompeta de Dios, Él va a mandar levantar aún los que están muertos en el Señor, dice. Y Él nos pone un énfasis en estos 2 grupos. En el grupo de los siervos que realmente están esperando la llegada del Señor, moldeando su vida en santificación, y el otro grupo que no tiene la esperanza que Jesús viene, vive en su propia vida, el momento, no empiezan a mirar las cosas de arriba y empiezan a buscar el momento, los viajes, el placer, todo lo que les pueda producir placer en sus vidas. Pero dice que cuando Él venga, dice, el siervo que no le espera será finalmente, ¿qué?, castigado. Será finalmente castigado. Y aún más, dice aquí, que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Definitivamente esta es una figura del infierno, ¿no? Por tanto, los siervos malos que no esperan a su Señor, pues no hay parte con ellos, ¿no? Ellos serán arrojados también finalmente al horno de fuego del Padre para que todo se cree. Y la idea de este lloro, crujir de dientes, nos habla de un dolor extremo, ¿no? Y si hay este dolor extremo por este castigo que se ha dado, entonces va a haber llanto, va a haber crujir de dientes, de dolor, de impotencia, etcétera, etcétera. Entonces Cristo está describiéndonos a un hombre prácticamente, ¿qué?, incrédulo. Porque el punto de Jesús es decirnos que Él va a venir, y va a venir como un ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. No. El énfasis del Señor, ¿cuál es? Es que Él viene en un momento que nadie va a pensar, nadie va a saber. El Señor va a venir. Y la iglesia tiene un deber. ¿Cuál es ese deber? Esperar su venida. La iglesia tiene el deber ¿de qué? De esperar la venida del Señor. Por tanto, lo que el Señor nos está haciendo ver es 2 grupos. El grupo que está anhelando y esperando la venida del Señor, y otro grupo que no está esperando la venida del Señor. Ok, entonces hay 2 grupos. El grupo que no está con el Señor definitivamente le va a pasar un castigo eterno, dice el Señor, ¿no? Producto de esta vida licenciosa que va a comenzar a vivir, porque ya no hay la esperanza de su pronta venida. Toda la Biblia está diciéndonos: Jesús viene pronto, Jesús viene, sus vidas sean transformadas porque Jesús viene, y viene con un galardón para premiar a todos conforme a sus obras. Pero si tú has preferido el placer, has preferido no creer lo que la Biblia dice acerca del mismo, entonces sí tenemos un gran problema. Porque, nuevamente, el énfasis del Señor aquí es hacernos ver que Él viene ya, ¿no? De un momento a otro, el Señor viene pronto a nuestras vidas. ¿Ok? Y entonces nos preguntamos,
puede haber entonces, de acuerdo a lo que nos dices, un siervo de la iglesia que finalmente el Señor le diga que no va a ser salvado? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? El grupo que anhele la venida del Señor estará pidiendo por su venida, estará anhelando su venida, está cuidando entonces su vida, viviendo una vida en santidad, y la única forma de demostrar esta vida en santidad es amando a los hermanos, es no dejando de reunirnos y amándonos unos a otros, soportándonos, perdonándonos unos a otros. Y el grupo que conoce al Señor, el grupo que no conoce al Señor, definitivamente, aunque pueda estar dentro de la iglesia, es un grupo que se va a dejar llevar solo por el placer y por su carne. Prontamente entrará en pleitos, en riñas con otros hermanos más de las iglesias, ¿no? Y de nuevo, el punto es, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Así es que preparémonos. ¿Cómo debemos prepararnos la iglesia? Viviendo en santidad, viviendo como Dios quiere, y por sobre todo, aprendiendo de Él mismo, a poder servirnos unos a otros como hermanos. Esa es la forma de prepararnos. Si no tenemos en nuestro corazón el deseo de que el Señor venga, cuidado, probablemente no lo conozcamos, probablemente no sepamos de Él. Así es que te animo a que, si tú conoces al Señor, podamos orar para su pronta venida. Y si no conoces al Señor, si no hay ese anhelo en tu corazón, puedas arrepentirte de corazón de todos tus pecados y volver a Cristo. Si este video ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le puedas dar un me gusta al final del video y puedas también compartir con otras personas este video.